Somos sacerdotes santos los que hemos nacido de nuevo, los que por fe hemos creído el Evangelio de Cristo Jesús, somos sacerdotes santos. Y a lo mejor para algunos de nosotros esto es una sorpresa. ¿Yo, un sacerdote del Dios Altísimo? Así es. Así es. Si tú estás en Cristo Jesús por la fe, tú eres sacerdote del Dios Altísimo. Y el título para la predicación de hoy es precisamente ese: somos sacerdotes santos para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En los últimos domingos que he predicado, si recuerdan y si no, para hacer un muy breve repaso, hemos considerado un par de analogías con las cuales el apóstol Pedro se refiere a nosotros los creyentes. La primera analogía que usó fue como niños recién nacidos. Y en esa analogía el propósito era que nosotros hiciéramos de la palabra de Dios nuestra prioridad, nuestro deseo, nuestro deleite, buscar la palabra de Dios, desearla como niños recién nacidos buscan la leche materna. Esa es la alegoría, así como un recién nacido busca alimentarse porque de otra manera moriría. De esa manera tenemos que desear la palabra de Dios. Y el fruto de alimentarnos con la palabra de Dios es nuestro crecimiento en la fe, nuestra madurez en la fe. La segunda analogía es aún de mayor profundidad. Vamos a ver el texto base que tenemos ahí en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bendito Señor, gracias te damos, porque tú nos consideras algo especial, algo escogido, algo precioso, así como a nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho lo haces, nos consideras y nos ves así a causa de tu Hijo, porque la justicia de tu Hijo ha sido puesta en nuestra cuenta. La obediencia perfecta que Él tuvo a la ley tuya ha sido contada como nuestra obediencia. Y por eso nos podemos considerar también como piedras vivas que se acercan a la piedra viva que es nuestro Señor Jesucristo. Bendito seas. Gracias porque eres misericordioso, benigno, paciente, amoroso para todos los que creen en ti. Bendito sea tu nombre. Te rogamos que abras nuestro corazón y podamos comprender tu palabra. Que cada uno de los que estamos aquí podamos ver quién eres tú, tu majestad, lo que has hecho, cómo has entregado a tu Hijo para rescatarnos a nosotros pecadores. Bendito sea tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Aquí tenemos la segunda analogía: como piedras vivas, acércate a la piedra viva. ¿Y cuál es el fruto? ¿Cuál es el resultado de acercarnos a la piedra viva? Bueno, el resultado es nuestra edificación como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vaya frase, vaya propósito. Para eso Dios nos dice: acércate a mi Hijo, para que seas edificado como casa espiritual
y sacerdocio santo. ¿Y para qué, Señor? ¿Para qué quieres que yo sea edificado así? Para que ofrezcas sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es un tremendo pasaje, es una gran responsabilidad, pero es un enorme privilegio de todos los que podemos decir: yo soy como una piedra viva, porque Dios, según su grande misericordia, me hizo renacer para una esperanza viva. Y todo parte de ahí, cuando el Señor nos ha dado vida en Cristo Jesús. Este lenguaje usado por Pedro, sin duda, evoca el culto del Antiguo Testamento. Porque en aquellos años los sacerdotes de Dios en Israel ofrecían los sacrificios que Dios mismo había ordenado, y eran sacrificios a favor del pueblo, sacrificios presentados a Dios a favor del pueblo de Israel. Eran sacrificios que buscaban la paz, que buscaban el perdón, que buscaban el restablecimiento de la relación con Dios, porque había pecado en el pueblo. Todo hombre ha pecado, y con ese pecado es imposible tener una cercanía, tener una relación con Dios. Entonces se demandaba un sacrificio donde había derramamiento de sangre para poder cubrir los pecados, por lo menos de manera temporal, y así el pueblo se podía acercar a Dios con sacrificios de paz, con sacrificios por el pecado. El pecado, hermanos, el único pago que tiene el pecado del hombre es la muerte del pecador. No hay otra forma de pago. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Pero en su misericordia Dios proveyó al hombre con la posibilidad de ofrecer a un sustituto que muriera en su lugar. Y el sustituto era un animal, debía ser un animal sin defecto, inocente, sin mancha, y debía morir derramando su sangre. No podía morir de otra manera, tenía que derramar su sangre, porque podría morir ahogado o golpeado, pero el requisito de Dios es que hubiera derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque la vida de la carne está en la sangre, y solamente así habría remisión, solamente así habría perdón de parte de Dios. Y estos sacrificios, este culto se llevó por muchos años en el pueblo de Israel. Durante muchos siglos se llevó así. Primero en el tabernáculo, después en el templo de Jerusalén. Sin embargo, los sacerdotes de Israel se corrompieron a causa del pecado y empezaron a desobedecer los requisitos de Dios, y empezaron a ofrecer animales con defecto, animales con mancha, animales no aptos para poder representar al hombre pecador. Y eso era una afrenta para Dios, porque había desobediencia, porque había falta de fe, porque no creía el sacerdote de Israel en lo que Dios había mandado. Y se empezó a ofrecer así sacrificios defectuosos. Y por otro lado, la misma Escritura nos dice que todos esos sacrificios, ese sistema de culto, era solamente una sombra del sacrificio perfecto que nuestro Señor Jesucristo realizó en la cruz, al morir como nuestro sustituto para pagar por nuestra deuda y darnos perdón y vida eterna. Vemos ahí en la carta
a los Hebreos en el capítulo 10 del 5 al 7, por lo cual, entrando en el mundo, dice, está aquí hablando del Señor Jesucristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Por qué? Por esa razón que les acabo de decir. Ya se había degenerado todo. Ya no era el requerimiento como Dios lo había ordenado. Estaban ofreciendo lo más vil de entre los becerros, de entre los machos cabríos, lo que tenía defecto, lo que no estaba tan bonito porque se lo querían quedar ellos. Y llegó un momento en que dijo Dios, basta, yo ya no me agrado de esos sacrificios. Y el Señor Jesucristo entra en acción diciendo esto. Ya no te agradaron, pero me preparaste cuerpo a mí. Y aquí vengo para hacer yo el sacrificio que finalmente pague de manera efectiva por el pecado del hombre. En el mismo capítulo, versículos del 10 al 14, leemos lo siguiente. Ahí está. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En esa voluntad, dice, el versículo que leímos hace un momento decía, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. En esa voluntad del Padre, dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. El sistema de sacrificios del antiguo pacto no quitaba los pecados, solamente cubría los pecados, dando oportunidad para que al siguiente año se volviera a hacer el mismo ritual, la misma operación. Pero Cristo, dice nuestro pasaje, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. El Señor Jesucristo no necesitó de presentar sacrificio tras sacrificio de esta manera y de la otra, una sola vez, para siempre. Y el sacrificio ya no era un animal, el sacrificio fue Él mismo. Y ya tenía el cuerpo que el Padre le tenía preparado para poder colgar en la cruz, para poder morir en la cruz, para poder derramar su sangre. El sacrificio perfecto, eficaz y aceptable delante de Dios lo realizó para siempre nuestro Señor Jesucristo, a nuestro favor, hermanos. A Él sea la gloria. Él voluntariamente se ofreció. Ya no te agradaron, Padre, ya no te agradaron holocaustos ni sacrificios, pero me preparaste cuerpo. Aquí estoy. Entregar mi cuerpo crucificado y que sirva como sustituto de todo aquel que ponga su fe en mí. Y si tú has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, entonces, dice este pasaje, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Todo esto que les he comentado solamente es un marco de referencia para entrar a lo que Pedro está diciendo, porque Pedro está usando expresiones como una casa espiritual, y eso es una especie de figura del templo del Espíritu Santo. Nos habla de sacerdocio santo en lugar de aquello, nos habla de sacerdocio santo del cual
el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote. Ahí vamos viendo la conexión. Nos habla de sacrificios espirituales en lugar de aquellos sacrificios que se hacían con animales. Nos habla de sacrificios espirituales. Nos habla de casa espiritual. Ya no habla de un templo físico. Ya no habla de un sacrificio con animales. Cuando habla de sacrificios espirituales, tenemos que entender, investigar y aplicar cuáles son esos sacrificios espirituales. Porque si tú y yo somos sacerdotes santos y nuestro oficio como sacerdotes es ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, tenemos que saber cuáles son esos sacrificios, ¿no es cierto? Porque ya no son animales, ya no vamos a ir por un becerro y degollarlo y ofrecer la sangre. Cristo Jesús lo hizo una vez para siempre. Él derramó su sangre. Jesucristo es el sacrificio perfecto. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Qué tremendo, ¿no? Todo el sistema de culto, todo el sistema de sacrificios se cumple en el sacrificio del Señor Jesucristo. Y no hay necesidad de más. Muy bien. El apóstol Pedro nos habla de una casa espiritual. Dice que como piedras vivas estamos siendo edificados como casa espiritual, acercándonos a la piedra viva, por supuesto. Esto es porque al estar en Cristo, al haber nacido de nuevo y al acercarnos a Cristo, Dios nos considera un material digno con el que Jesús está construyendo, está edificando su casa espiritual. Yo sé que esto es un pensamiento intelectualmente muy difícil de comprender. ¿Cómo es que tú y yo, que somos creyentes en Cristo Jesús, también somos parte del edificio donde Dios mora? Pero así es, estamos siendo edificados como casa espiritual, porque somos como piedras vivas y la piedra viva que es Cristo Jesús nos está edificando de esa manera. Jesús está edificando esa casa. Miren cómo lo dice el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 2 del 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Impresionante. ¿En qué muro estás, hermano? ¿En qué parte de la viga? ¿En qué rinconcito del vestíbulo de la casa de Dios vas a quedar? ¿O voy a quedar? ¿O vamos a quedar? En donde sea, Señor, mientras esté en tu morada. No importa dónde esté. No importa si quedo debajo del tapete de entrada, no me importa. Pero quiero estar en la morada de la casa espiritual de nuestro Dios. Y ahí estamos, siendo edificados desde ahora, acercándonos a la piedra viva. Esa casa espiritual es la morada de Dios en el Espíritu. Y eso somos por gracia de Dios. A ver otra vez. Eso somos, hermanos. Somos la morada del Espíritu por la pura gracia de Dios. Como dice mi jefe en la oficina, cuando hay noticias buenas, debiéramos de pegar un brinco hasta acá. Un brinco hasta acá cuando nos enteramos de estas verdades. Somos parte de la morada del Espíritu de Dios. Y como les dije hace un momento, es formidablemente asombroso y a la vez difícil de comprender en toda cabalidad, pero es cierto.
es verdad. Dios lo dice así y por eso lo podemos creer. Créelo, hermano. De esa casa espiritual, Cristo es la piedra angular. Es la que le da cimiento, es la que le da sustento, le da firmeza, le da estructura. Al acercarnos a Cristo, la piedra viva, somos edificados como un templo santo en el Señor. Y eso es de altísimo privilegio para nosotros. Y podemos sentirnos emocionados y podemos incluso hasta sentir orgullo, jactancia. Podemos gloriarnos en eso, pero que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Que sea absolutamente para Él, porque Él es la piedra viva sobre la cual la casa espiritual se sustenta y permanece. Si Cristo no fuera la piedra angular, difícilmente y en vano sería que nosotros estuviéramos edificando algo. Es necesario enfocar nuestra mirada en Cristo, porque toda la casa descansa en Él. Él sustenta todo el edificio. Él es el arquitecto que diseñó, el constructor, el que va edificando y el que va a completar su casa con todo el pueblo que está salvando de toda lengua y nación en el mundo. Así sea la isla más remota en Papúa Nueva Guinea o el pueblo más escondido en la sierra de más difícil acceso, ahí hay gente que Dios va a salvar para sí. Ahí hay más piedras vivas que Dios está buscando. Y con ellos nosotros, al que junto con todo el pueblo de Israel que crea en Él, no solamente a los que nacieron en Israel, sino los que creen en Cristo Jesús, todos nosotros vamos a ser la casa espiritual. El Señor Jesucristo pues garantiza el trazo, el nivel, la verticalidad de la casa. No va a quedar chueca, no va a quedar fuera de lugar, va a estar perfectamente a plomo. Una construcción perfecta que Él está realizando. Cristo es la roca sobre la que está fundada y cimentada la casa espiritual de Dios. No hay nadie más, solo Cristo. Él es la piedra angular, piedra escogida, preciosa, de cimiento fuerte, dice la Escritura. Eso es en cuanto a la casa espiritual. Nosotros que somos sacerdotes santos, al acercarnos a Cristo, la piedra viva, estamos siendo edificados como casa espiritual. Y dice, y como sacerdocio santo. Y este oficio como sacerdotes de Dios es algo que ninguno de nosotros buscó. ¿O alguno de ustedes se anotó en alguna lista de empleo para decir yo quiero ser sacerdote? No, ninguno de nosotros lo buscó. De hecho, la Escritura ahí en Hebreos, hablando del sumo sacerdote, dice, y nadie toma para sí este honor, ni siquiera Cristo, pero el que lo constituyó como sacerdote es Dios. Y nuestro Señor fue constituido sumo sacerdote, no por un linaje de alguna tribu, no por algún juramento, sino por el poder de una vida indestructible, vida que solamente Él tiene, porque venció la muerte, así como Él lo había prometido. Entonces nosotros no buscábamos, no esperábamos, ninguno de nosotros se apuntó en alguna lista para que le dieran el oficio de sacerdote, y sin embargo, en su bondad, Dios nos hace sacerdotes santos a todos los creyentes. Vamos a ver cómo lo dice Pedro en esta misma carta, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Estás en Cristo, hermano? Entonces eres real sacerdocio.
eres linaje escogido, eres nación santa. Fuiste comprado porque dice que eres un pueblo adquirido por Dios. ¿Cuánto costó? Costó su sangre derramada en la cruz. Ese fue el precio que pagó por ti y por mí. Y dice aquí, somos, dice, eres, sois linaje escogido, real sacerdocio. Esto es emocionante, hermanos. Esto es muy emocionante porque tú puedes ser el mejor licenciado, el mejor médico, el mejor contador, el mejor deportista, o puedes ser no tan bueno en todas esas profesiones, pero lo que sí es cierto es que eres real sacerdocio de Dios. Y eso es algo formidable para nosotros. En Israel, los sacerdotes eran nada más del linaje de Aarón o del linaje de Leví, posteriormente, para que ayudaran a Aarón. Y Dios les dio ese privilegio, los consagró a ellos nada más de todas las tribus de Israel. Solamente ellos podían interceder, estar ante la presencia de Dios para interceder por el pueblo. Pero ¿saben qué? ¿Recuerdan ustedes? Los sacerdotes solamente podían entrar ¿hasta dónde? Hasta el lugar santo. En el tabernáculo o en el templo posteriormente había dos lugares santos. Uno era el lugar santo y hasta ahí podían entrar los sacerdotes. Pero en el lugar santísimo que estaba detrás del velo, ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote. Y nosotros, real sacerdocio, ¿hasta dónde podemos entrar? Nosotros, a diferencia de aquellos sacerdotes, sí tenemos acceso directo hasta el lugar santísimo, en donde mora Dios. El lugar santísimo allá en Israel, en Jerusalén, en el templo, era aquella cámara pequeña en donde estaba el arca del pacto, el arca del testimonio. Y desde esa arca, en la tapa que se llama propiciatorio, desde ahí Dios les dijo, yo me voy a manifestar desde ahí. Cuando el sumo sacerdote entre, va a tener que entrar con este sacrificio, con esta ofrenda, y yo me voy a manifestar desde ahí. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar, y solamente una vez al año. Y tenía que entrar con un sacrificio primero que lo capacitara para entrar. Porque no por ser sumo sacerdote podía entrar cuantas veces quisiera, solamente una vez al año. Pero nosotros sí podemos entrar al lugar santísimo en donde está Dios. A diferencia de ellos, podemos entrar de manera directa, de manera constante, de manera continua. Y no entramos al lugar santísimo del templo en Jerusalén, porque saben que ya no existe el templo en Jerusalén, ya no está en pie, mucho menos estará el tabernáculo. Por lo menos ahora que anduvimos en Israel no lo vimos, no hay, ya no está. Pero nosotros entramos al lugar santísimo verdadero por el camino vivo y nuevo que nos abrió nuestro Señor. Vean lo que dice Hebreos del 19 al 22. Así que, hermanos, o sea, tú y yo, sacerdotes santos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahí está la libertad, hermano. Hoy, mañana, pasado, 3, 4, 5 veces al día, tenemos libertad de entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, otra vez la exhortación, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tenemos acceso directo. A lo mejor algunos de nosotros no nos habíamos dado cuenta que somos sacerdotes con esa libertad de entrar, de acercarnos, de llegar hasta el trono de la gracia.
para interceder por los hermanos, por los familiares, por los amigos, para buscar gracia, para buscar misericordia, para buscar y encontrar la ayuda, el oportuno socorro que cada uno de nosotros necesita. Pero sí tenemos esa libertad, hermanos. Si estamos en Cristo, Él entró primero por nosotros y abrió el camino. El velo, como dice aquí, que es su carne, fue roto ahí en la cruz. Y podemos tener acceso directo. ¿Y cuál sería la necesidad de entrar al lugar santísimo? Bueno, ya vimos que somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y el propósito de eso es para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y como decíamos, es evidente que los sacrificios que como sacerdotes santos somos llamados a ofrecer ya no son sacrificios materiales con becerros o con toros. Ya no tiene nada que ver con los sacrificios que hacía la casa de Aarón o la casa de Leví. Son diferentes en muchos sentidos. No son sacrificios donde se derrame sangre de animales. Por otro lado, no tienen como objetivo buscar la paz, buscar el perdón, buscar restablecer la relación con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen esos objetivos? Porque Cristo Jesús ya los cumplió todos. Porque Cristo Jesús ya obtuvo nuestro perdón. Porque Cristo Jesús ya obtuvo nuestra paz. Porque Cristo Jesús ya entró y nos dice, vengan, ustedes pueden entrar conmigo. Yo soy el precursor y ustedes van a entrar de seguridad, de seguridad. Cristo Jesús tomó el lugar de todos aquellos corderos, toros, machos, cabríos y fue constituido el Cordero de Dios que sí quita el pecado del mundo. No nada más lo cubre, Él lo quita y nos ha santificado, nos ha hecho sacerdotes santos, real sacerdocio. Él se ofreció como el sacrificio requerido por Dios y derramó su sangre para que tú y yo podamos decir con confianza que Dios nos ha perdonado, que tenemos paz para con Dios, que estamos justificados delante de Él, que Él nos está edificando, que Él nos está santificando y que llegado el momento Él nos va a glorificar con la misma gloria que a su Hijo, con un cuerpo glorificado en semejanza del cuerpo de la gloria de Cristo. Por eso el Señor pudo gritar, pudo decir, consumado es, el trabajo está hecho. El sistema religioso de sacrificios quedó obsoleto. El sacrificio eficaz y aceptado por Dios es Cristo en la cruz, Cristo crucificado. Y entonces Él puede decir, consumado es. Sí me sirvió, Padre, el cuerpo que me preparaste y lo he ofrecido hasta la muerte y muerte de cruz, para que todo aquel que en mí crea tenga vida eterna, reciba perdón de pecados y tenga una esperanza viva y sepa que es un sacerdote santo que está habilitado para ofrecer sacrificios espirituales. Hebreos 9:12 nos confirma, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Es como Cristo pagó. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él pagó por nosotros. Él nos ha rescatado de manera eterna, con su sangre, con su sangre. Su sangre fue la moneda de cambio. Amén. Si así están las cosas, si Cristo Jesús ya pagó en la cruz y su sacrificio es perfecto, entonces ¿en qué consisten los sacrificios a los que somos llamados a ofrecer? Bueno,
Vamos a considerar solamente hoy 2 ejemplos. Hay más en la Escritura y sería bueno que tú, hermano, que tú, hermana, los buscaras en la Escritura. Pero vamos a ver solamente 2 ejemplos de lo que son los sacrificios espirituales aceptables a Dios que se pueden ofrecer y que se tienen que ofrecer, que tú y yo, si somos sacerdotes, entonces tenemos que ofrecer. No es opcional. Somos sacerdotes de Cristo, ejerzamos nuestro oficio. Vamos a ver ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 15, donde leemos: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ahí está con todas sus letras. ¿Quieres saber tú, como sacerdote del Dios Altísimo, cuáles sacrificios espirituales te toca ofrecer? Aquí tenemos uno: sacrificio de alabanza, que significa, el mismo autor nos dice, esto es, o esto quiere decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ya no tienes que ir por un toro, hermano. Ya no hay que ir por un becerro y guardarlo algunos días ahí para ver que no tenga defecto. Eso ya pasó. Cristo cumplió eso. Y tú y yo como sacerdotes podemos dar este tipo de sacrificio espiritual aceptable a Dios. Un sacrificio de alabanza que es fruto de labios que confiesan el nombre de nuestro Señor. Y fíjense lo que dice este versículo. Por un lado dice que los sacrificios son continuos. Dice, ofrezcamos siempre. No es el domingo, no es nada más el sábado, no es nada más cualquier otro día. Ofrezcamos siempre, continuamente. Como sacerdotes no podemos estar ociosos. No podemos decir, bueno, pues hoy no voy a ofrecer sacrificios a mi Dios. Por otro lado dice que son por medio de Cristo. Dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Y el contexto, cuando usted lo lea en su casa, se va a enterar que está hablándose de Cristo. Por eso dice, ofrezcamos por medio de Él, por medio de Cristo. Así como dice Pedro, que ofrezcamos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es la única forma que podemos nosotros hacerlo, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Es por medio de Él. Y consiste en fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, el sacrificio que tú y yo podemos hacer a partir de hoy es confesar a Cristo. Confesar el nombre de Cristo. ¿Y cómo se confiesa el nombre de Cristo? Predicando el Evangelio, predicando las buenas nuevas ante todo aquel que se cruce en nuestro camino. Sean amigos, sean compañeros de trabajo, sean familiares, o sea incluso gente no tan amistosa con nosotros. Confesar el nombre de Cristo. El autor de Hebreos lo llama, en mi opinión, de una manera exquisita, fruto de labios que confiesan su nombre. Tú como sacerdote puedes dar este fruto, hermano, y es contado como un sacrificio espiritual y es aceptable delante de Dios. Este es un primer ejemplo de sacrificio espiritual agradable a Dios, ofrecido por medio de Jesucristo. Entonces yo te animo, prepara tu corazón y que tus labios den fruto de alabanza, hermano. No cierres tus labios, no calles, prepara tu corazón. Entiende que si tú estás en Cristo eres sacerdote santo, eres real sacerdocio. Y tu función, tu oficio, por lo menos consiste en confesar el nombre del Señor. Predicar su evangelio. Presentar a Cristo a otros. Darles las buenas nuevas.
porque mucha gente no sabe esto. Mucha gente solamente cree en una religión y se quedaron como aquellos antiguos sacerdotes de Israel, ofreciendo sacrificio tras sacrificio tras sacrificio que nunca pueden quitar el pecado. Pero nosotros sabemos que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Cristo Jesús, y lo tenemos que confesar ante la gente. Y eso es un sacrificio espiritual aceptable a Dios. Ejerce tu oficio, hermano, como sacerdote. Haz un plan para esta semana. ¿A quién le voy a confesar el nombre de Cristo? Hay mucha gente que te rodea en tu diario vivir que no ha oído el Evangelio. Y aunque lo hayan oído, confiesa el nombre del Señor. Comparte el Evangelio de la gracia. Otro ejemplo lo encontramos en el siguiente versículo de este mismo capítulo en Hebreos, versículo 16, dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Más claro que el agua, ¿no? Estos son los sacrificios de los que se agrada a Dios. ¿De qué, Señor? De que hagas el bien y de que te ayudes mutuamente. Y el contexto está hablando de una iglesia local. Y entonces nosotros como iglesia podemos hacer el bien a los hermanos. Podemos ayudarnos mutuamente. Es decir, buscar qué necesidad hay y cómo suplirla en cada oportunidad que se presente. Para poder hacer esto, necesitamos conocernos. Necesitamos conocer nuestras necesidades. Necesitamos hacer vida de iglesia presencial. Necesitamos tener comunión unos con otros. Necesitamos procurarnos unos a otros. Necesitamos no dejar de reunirnos. No creamos la mentira que dice que a través de una pantalla en el cerro, cuando yo me vaya a acampar, ahí estoy haciendo vida de iglesia. Eso no es así. Eso no es así. La vida de iglesia se hace así en comunidad, de manera presencial, conociendo a los hermanos. No conocemos el nombre de todos los hermanos aquí, por lo menos yo no, y eso no está bien. Necesitamos procurarnos, conocernos, ofrecer nuestra ayuda mutua. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y entonces, hermanos, ya tenemos estos dos ejemplos para esta semana. No son gravosos, ¿verdad? Confiesa a Cristo. Haz un plan, prepara tu corazón y predica el Evangelio. De manera simple, de manera sencilla. Y cuando lo hagas, recuerda esta predicación y di: Señor, este sacrificio de alabanza, este fruto de labios que están confesando tu nombre, lo estoy haciendo nada más por medio de Cristo. Para mí no es la gloria, para mí no es el aplauso, es para ti. A ti la honra, a ti la gloria. Y en la semana, si tienes la oportunidad de reunirte o de hablar o de escribir por los, ¿cómo se llaman? Los grupos de WhatsApp, y te enteras de la necesidad de alguien, de algún hermano, de alguna hermana, y está en tu posibilidad de ayudar, hazlo. Ayuda mutua. Y cuando lo hagas, recuerda esta predicación y di: Señor, este es un sacrificio del cual tú te agradas, y lo hago a través de Cristo para tu honra y tu gloria, no para la mía. No para que digan: cuánto ayudo y cuánto hago. No, que es más, si es posible que ni se sepa, pero Dios lo sabe, y de esos sacrificios se agrada a Dios. Entonces, hermanos, tenemos ya mucha tarea, ¿no? Ya al salir de aquí tenemos que ir a anunciar el nombre de Cristo, y podemos ayudarnos mutuamente. Y a lo mejor, para conocerlos, ¿qué te parecería que invites a alguien a tu casa a comer entre semana y le preguntes por lo menos su segundo nombre o el segundo apellido? Y a partir de ahí empezarás a decir: yo lo puedo ayudar en esto o en aquello. O a lo mejor te pueden ayudar a ti.
Hagamos esto, hermanos. Somos sacerdotes santos, constituidos por Dios, por pura gracia. Y tenemos esta encomienda, este mandato. Pero no estamos solos. Miren nada más cómo es nuestro Dios. Vean lo que dice Hebreos, otra vez me parece, capítulo 13 del 20 al 21. Después de decirnos estos dos ejemplos de sacrificios, nos dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra. Ayuda mutua es una buena obra, ¿no? Confesar el nombre de Cristo es una buena obra. ¿Quién te hace apto para eso? El Dios de paz. Así es que no estés confiando, ni dudando, ni temiendo en cómo le voy a hacer yo que no sé nada. Sí sabes. En otro tiempo tú estabas destinado a la condenación eterna y por fe en Cristo has sido rescatado. Y ya vimos que el precio fue la sangre de Cristo. Comparte eso. Comparte eso. Que Cristo tuvo misericordia de ti. Y dice: os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Y luego vean esa declaración explosiva: haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Así es que no te eches porras cuando le confieses el nombre a otro, el nombre del Señor. No te eches porras cuando ayudes a algún hermano. Lo está haciendo Dios en ti por medio de Jesucristo. Y Él sabe lo que a Él le agrada, y entonces Él va a echar a andar la maquinaria cuando tú te decidas a entender y reconocer que eres sacerdote santo y que tu oficio consiste en ofrecer este tipo de sacrificios. Él va a hacer la obra en ti y va a haber gozo en tu corazón y va a haber acciones de gracias para Dios y su nombre será exaltado. Por eso dice: al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Terminamos con las siguientes reflexiones entonces, hermanos. Estas reflexiones con el favor de Dios se las voy a estar pasando por los grupos de WhatsApp para que la tengan ahí claras, pero dicen así: como sacerdotes santos somos llamados a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, en una casa espiritual cuya piedra angular es Cristo Jesús. Nuestros sacrificios no buscan el perdón o la paz que aquellos antiguos sacrificios buscaban, pues Cristo Jesús se presentó una vez para siempre en el lugar santísimo por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado y darnos paz con Dios. Y eso lo entendemos y lo podemos ver en Hebreos 9:26, la segunda parte, y en Romanos 5:1. Y finalmente, ofrezcamos a Dios por medio de Cristo Jesús sacrificios espirituales aceptables, que pueden ser por lo menos fruto de labios que confiesan su nombre compartiendo el evangelio de la gracia, haciendo el bien y ayudándonos mutuamente entre hermanos en cada oportunidad que se presente, porque Dios se agrada de tales sacrificios. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias porque tú has hecho una gran obra en nuestro corazón. Y queremos recordar esa obra que hiciste en la cruz mediante el partimiento del pan, porque, Señor, tú ofreciste tu cuerpo y derramaste tu sangre para que nosotros obtuviéramos el perdón. Y ahora vamos a hacer memoria de ti a través de estos elementos, a través del pan que representa tu cuerpo clavado en la cruz y a través de la copa que representa tu sangre derramada para darnos vida a nosotros. En Cristo Jesús te damos gracias porque nos has constituido sacerdotes santos y tenemos oficio y tenemos sacrificios espirituales que podemos y debemos ofrecer a ti de manera continua. Danos el valor, danos la habilidad de confesar tu nombre con sencillez
pero que tu Espíritu haga la obra en todo aquel que escuche el Evangelio. Y Señor, de hacer el bien y de la ayuda mutua, ayúdanos a no olvidarnos, Señor, para servirnos unos a otros como hermanos, para que la gente allá afuera pueda ver la diferencia y pueda decir: estos que se llaman creyentes se aman unos a otros porque buscan el bienestar unos de otros y se ayudan en cada necesidad. Pero que tú recibas la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén.